Hola, en esta píldora abordamos desde principios elementales el problema de computar numéricamente una integral definida. Para ello, se utiliza lo que se denomina cuadratura numérica, que es uno de los temas de la asignatura de cálculo numérico, de primer curso del grado de matemáticas. Como problema motivador planteamos aproximar, con 10 cifras decimales significativas, el valor de la integral definida que se muestra. No es una integral fácil de calcular. En primer lugar, es una integral impropia, porque el dominio de integración es infinito. Pero la gráfica rápidamente ilustra otra dificultad. La función oscila infinitas veces entre los valores 1 y menos 1, con oscilaciones cada vez más frecuentes. La computación de esta integral formó parte del concurso de los 100 dígitos de Siam, propuesto por Nick Trefethen en 2001. El concurso planteaba aproximar los valores exactos de las soluciones de 10 problemas computacionales difíciles y de naturaleza diversa. Cada una de las 10 primeras cifras significativas correctas de cada problema contabilizaba un punto. Participaron 94 equipos de 25 países, de los cuales 20 obtuvieron el máximo de 100 puntos y 4 más 99 puntos. En las dos figuras se ilustran dos fórmulas elementales para aproximar la integral definida de una función f de x en un intervalo AB. En la fórmula de los trapecios, el área debajo de la curva en el intervalo AB se aproxima por el área debajo de la recta secante que pasa por los puntos extremos AF en A y BF en B. El nombre de la fórmula se deriva de que este área es el área del trapecio de altura b menos a y cuyas bases tienen longitudes dadas por f en a y f en b respectivamente. En la fórmula de la derecha, el área de la curva se aproxima por el área del rectángulo de base b menos a y altura de longitud f en a más b medios, que es el valor de f de x en el punto medio del intervalo. Pese a lo groseras que puedan parecer las aproximaciones, basta visualizar las mismas gráficas con un intervalo AB de longitud pequeña para ver que la aproximación se vuelve más realista cuanto más pequeña es la longitud del intervalo. Si f tiene dos derivadas continuas en AB, se puede cuantificar el error en las aproximaciones de la integral definida que proporciona cada una de las fórmulas anteriores. Sus expresiones se muestran en rojo y tienen la siguiente estructura común. En ambos casos aparece la derivada segunda de la función f de x evaluada en un punto desconocido del intervalo abierto, AB, multiplicando a la longitud al cubo del intervalo de integración y un cierto factor constante. El hecho de que aparezca la derivada segunda de f en la expresión del error implica que la cuadratura es exacta cuando f de x es un polinomio de grado menor o igual que 1. Por ello se dice que estas fórmulas tienen grado de exactitud 1. Observemos además que si f fuera un polinomio cuadrático, entonces la derivada segunda de f de x es constante y el error de la regla de los trapecios es en magnitud el doble del error de la regla del punto medio y además de signo opuesto. Por tanto, podemos cancelar entre sí ambos errores combinando ambas fórmulas con factores 1/3 y 2/3 respectivamente. Se obtiene así una nueva fórmula para aproximar la integral definida de f que denotamos S mayúscula, cuya expresión depende de los valores de f en los extremos del intervalo y en el punto medio del mismo. Esta fórmula se llama fórmula de Simpson, en honor del matemático inglés Thomas Simpson, aunque él mismo reconoce que la aprendió de Isaac Newton. En esta transparencia reescribimos la fórmula de Simpson, pero incluyendo la expresión del error de cuadratura cuando f tiene 4 derivadas continuas en el intervalo AB, que pone de manifiesto el grado de exactitud 3 que tiene la fórmula. La derivada cuarta de f que aparece en la expresión del error es siempre nula para polinomios cúbicos. No es casualidad que la fórmula de Simpson represente el área debajo de la parábola que interpola a f de x en los extremos y punto medio del intervalo AB. Se dice por ello que la fórmula es interpolatoria, ya que se obtiene reemplazando en la integral definida el integrando f de x por su único interpolante cuadrático en los extremos y punto medio del intervalo. Si descomponemos la integral definida de f de x en AB en suma de integrales definidas en los subintervalos de una partición AB y aproximamos la integral en cada subintervalo por una de las fórmulas de cuadratura básicas presentadas, se obtienen las llamadas fórmulas de cuadratura compuestas. Concretamente, mostramos la fórmula de Simpson compuesta para la partición uniforme que se obtiene al subdividir el intervalo AB en n subintervalos de la misma longitud h. El error de la fórmula compuesta no es otro que sumar las n expresiones del error de la fórmula de Simpson para cada subintervalo de la partición, una suma que es equivalente a la expresión mostrada en rojo en la transparencia. Sigue apareciendo la derivada cuarta de f evaluada en una abscisa desconocida de AB, pero multiplicando la longitud del intervalo AB y a la potencia cuarta de la longitud común de cada uno de los subintervalos de la partición.
En la aproximación práctica de una integral definida es común fijar a priori una tolerancia o magnitud máxima del error admisible en la aproximación. En la cuadratura adaptativa se va particionando progresivamente el intervalo en subintervalos de longitud variable, de tal forma que la magnitud del error en la aproximación final de la fórmula compuesta sea admisible y a la vez se minimice el número de evaluaciones de la función integrando, o lo que es equivalente, el número de subintervalos de la partición. La idea es que en regiones donde la función f tenga poca variabilidad, las longitudes de los subintervalos puedan ser mayores sin perjudicar el error que se deba alcanzar en la aproximación final. Para implementar esta estrategia es imprescindible disponer de un estimativo computable, E, del error que introduce la fórmula de cuadratura en cada uno de los subintervalos. Indicamos a continuación cómo obtener un estimativo simple para la regla de Simpson. En la imagen se muestra la regla de Simpson simple para el intervalo AB y la fórmula de Simpson compuesta basada en los dos subintervalos que se obtienen cuando el intervalo AB se particiona en dos mitades. Observemos que si f fuera un polinomio de grado 4, la magnitud del error para la fórmula compuesta es exactamente 16 veces más pequeña que la magnitud del error para el intervalo AB. Restando una fórmula de otra, permite computar una expresión exacta para el error en cada una de las fórmulas. Si f no es un polinomio de cuarto grado, el argumento anterior deja de ser válido, pero se admite en la práctica que las expresiones computadas de dichos errores son estimativos realistas de los mismos, al menos si la derivada cuarta de f no varía mucho en el intervalo considerado. Concretamente, para la regla de Simpson simple, se obtiene un estimativo computable de la magnitud del error, restando la aproximación obtenida con la regla de Simpson simple de la aproximación obtenida con la regla de Simpson basada en dos subintervalos, y multiplicando el resultado por el factor 16/15. Además, si corregimos la aproximación dada por la fórmula de Simpson simple con el estimativo de error que acabamos de computar, se obtiene una nueva aproximación a la integral definida de f que es exacta para polinomios de hasta grado 5. Esta fórmula se conoce como fórmula de Simpson extrapolada. Con el estimativo del error que acabamos de derivar, podemos implementar una estrategia adaptativa simple basada en la regla de Simpson. Es recursiva y procede por bisecciones sucesivas del intervalo AB hasta que la regla de Simpson en uno de los subintervalos así obtenidos proporciona una aproximación admisible. Sucesivamente se van procesando de la misma manera los subintervalos restantes de la partición que se han ido obteniendo en las sucesivas bisecciones, refinándolos de nuevo por bisección si fuera necesario. La función Simpson básico implementa de forma recursiva esta estrategia. Tiene como argumentos el integrando f, el intervalo AB, la tolerancia TOL y los valores de f en los extremos y punto medio del intervalo, para evitar evaluaciones repetidas innecesarias de f. La función Simpson básico computa la aproximación de Simpson en AB y el estimativo del error en dicha aproximación, y si la magnitud de dicho estimativo es menor que la tolerancia, devuelve la aproximación a la integral que da el método de Simpson extrapolado, que da una aproximación mejorada de la aproximación de Simpson. Si la magnitud del estimativo del error en la fórmula de Simpson en el intervalo es mayor que la tolerancia, la función Simpson básico se llama a sí misma dos veces, una para obtener la aproximación a la integral en el primer subintervalo AC y otra para obtener la aproximación a la integral en el segundo subintervalo CB. En ambos casos con la misma tolerancia prefijada TOL. La suma de las aproximaciones devueltas por estas llamadas proporciona entonces la aproximación final a la integral de f en AB. Internamente, la función Simpson básico realiza en cada llamada a la misma solo dos evaluaciones adicionales del integrando. Este primer ejemplo ilustra con una integral fácil la efectividad de esta función recursiva. Con una tolerancia de 10 a la menos 10, se han requerido 505 evaluaciones de f para obtener la aproximación que se muestra, con 11 cifras significativas correctas. La gráfica inferior muestra la variación de la longitud de los subintervalos de integración utilizados. La simetría de la misma no debe sorprendernos, dada la simetría de la función integrando en el intervalo de integración, menos 4, 4. Abordamos como segundo ejemplo el cálculo aproximado de la integral con que abríamos esta presentación. Para tratar el carácter fuertemente oscilatorio del integrando, vamos a proceder a calcular el área que encierra cada una de las ondas sinusoidales que se muestran y a ir sumándolas hasta obtener una aproximación de la integral con suficientes cifras significativas. Para ello se computaron previamente, con la función f0 de MATLAB, los primeros 30 ceros del integrando con 15 cifras significativas. La imagen solo muestra unas pocas de ellas. La función f0 combina el método de bisección con interpolación cuadrática inversa.
Aplicando el esquema de Simpson adaptativo a cada uno de los 30 primeros subintervalos que definen los ceros de la función integrando, se obtienen los resultados que se muestran en la imagen. Cada fila de la tercera columna da la aproximación al área computada mediante una llamada a la subrutina Simpson básica, mostrándose en la segunda columna el número de evaluaciones que se ha requerido de la función integrando para dar dicha aproximación. La tolerancia se ha fijado en todos los casos igual al epsilon de la máquina. La cuarta columna proporciona las sumas parciales de la serie alternada formada por las áreas de las ondas sinusoidales que van oscilando en torno a la suma de la serie, que es la integral pedida. Notemos que la convergencia de la serie es tan lenta que ni siquiera las sumas parciales de los primeros 30 términos permiten fijar más que la primera cifra significativa. La respuesta final la obtenemos tras aplicar el siguiente algoritmo de aceleración de la convergencia. A partir de la columna de sumas parciales de la serie alternada, tengamos en cuenta que en la imagen solo se muestran algunas sumas parciales, se computa una nueva columna que se obtiene de la anterior promediando términos consecutivos de la misma. Este procedimiento se itera una y otra vez hasta poner de manifiesto la convergencia al valor deseado de la integral, que aparece con 15 cifras significativas. Finalmente se destacan algunas conclusiones. Primero, la cuadratura adaptativa es la práctica estándar cuando se aproximan integrales definidas. De hecho, la función quad de MATLAB no es más que un refinamiento de la estrategia que se ha ilustrado. Segundo, el algoritmo descrito debe tener salvaguardas que eviten ciclos infinitos de llamadas de la rutina Simpson básico a sí misma. Estos ciclos aparecerían, por ejemplo, si se tratara de aproximar una integral impropia divergente. Las estrategias adaptativas no son 100% robustas. Siempre es posible diseñar problemas test para hacerlas fracasar. La propuesta que se plantea es utilizar la función Simpson básica o quad en MATLAB para aproximar otras integrales.